sea el caso. Ahora los aparatos, los dispositivos nos han permitido facilitarnos muchas cosas. Utilícelos para bien, ahora utilícelo para leer la palabra de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, versículo número 1, por favor, vamos a leer desde el versículo número 1. Cuando ya lo tenga, dígame amén. Y si no lo encuentra, diga escuela dominical. Amén. Ahí está la hermana Maggie. Es una muy buena maestra, la conozco desde hace muchos años, así que si no se sabe los libros de la Biblia y no los encuentra, la hermana Maggie le puede auxiliar en eso. Ya está. Bueno, mire, lo que le digo ahora, la tecnología nos ayuda. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 1, dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos han recibido una fe como esta? Entonces esta palabra es para ustedes, es para nosotros. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y ¿de quién más? De Jesús nuestro Señor. Que dice en el versículo 3, pues su divino poder nos ha concedido todo, dígalo, todo. Nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida, a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. ¿Cuántos han recibido un llamado de parte de Dios? Bueno, le insisto, esta palabra es para usted. Versículo número 4, y ahí nos vamos a centrar un poquito más. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas, ¿qué? Promesas. ¿Cuántos tienen promesa de Dios? Yo creo que todos. A fin de que por ellas, está hablando de las promesas, lleguemos a ser, ¿qué? Partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Amén. Bueno, ahora desde hace algunas semanas usted se ha dado cuenta que aparece en las redes sociales el título de la enseñanza. Y vamos a hablar de lo que le decía, nos vamos a centrar un poquito más en el versículo número 4, donde dice que esas promesas nos hacen ser participantes o partícipes de la naturaleza divina. Y justamente así he titulado la enseñanza de esta tarde, participando de la naturaleza divina. De verdad, hermano, que este es un tema bien profundo. Le dije al pastor hace 8 días que estábamos viendo algunos detalles sobre la enseñanza. Le digo, mira, yo sé que es una enseñanza muy profunda, pero le dije, no me voy a meter en líos, obviamente. Entonces voy a hablar de la divinidad de Dios de la forma más sencilla y de la forma que sea más entendible. Y la forma más sencilla y entendible que es que la divinidad de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es la forma más sencilla, hermano. Porque si nos ponemos a ver los misterios que hay en la divinidad de Dios, le insisto, es un tema sumamente profundo y que le puedo asegurar que hay muchas cosas que no entiendo de ellas. Entonces dije, yo quiero hablar de la divinidad de Dios hecha hombre y que se hizo semejante a nosotros. Amén. La palabra que estamos utilizando muy comúnmente en este tiempo para hablar de la naturaleza divina de Dios es la sobrenaturalidad. Es la palabra que está de moda, de hecho. Bueno, de moda ya desde hace muchos años, más o menos, por lo que pude estar estudiando, la palabra sobrenatural se empezó a sonar fuertemente por ahí de los años 70 para acá, ese es del siglo pasado, y se empezó a utilizar para hablar de los prodigios, de las maravillas, de los hechos sobrenaturales de Dios. Pero esta palabra es como la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. ¿Sí lo sabía usted? La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pues la palabra sobrenatural tampoco aparece en la Biblia, pero es muy, muy sonada y muy usada por los predicadores de hoy en día, por los profetas, por los apóstoles, cuando quieren hablar de las cosas sobrenaturales de Dios.
Y justamente le insisto, mi tema va basado en que entendamos que hay cosas que nos alejan, como la palabra sobrenatural nos alejan del propósito de Dios, de lo que Dios quiere, de la cercanía que Dios quiere tener con nosotros. En el discipulado de hace dos discipulados antes de la enseñanza que está enseñando el pastor, los domingos por la tarde aquí, un hermano hacía una pregunta. Él decía que si solo los santos podían predicar. Él preguntaba eso. Porque él decía que en su iglesia le enseñaron que solo los santos. Eso es justamente de lo que se ha encargado el hombre, de alejar a las personas de la cercanía de Dios, de la divinidad de Dios. Le han puesto límites, le han puesto obstáculos, le han puesto barreras y han hecho grupos selectos. Solo algunos pueden predicar, solo algunos pueden orar, solo algunos pueden cantar, solo algunos pueden tocar algún instrumento y van siendo demasiado selectos, demasiado exagerados y se convierte en eso en un asunto religioso. Y nos van alejando de la presencia de Dios. Y lo que Dios siempre ha querido es estar cerca de nosotros, no lejos de nosotros. Y mucho menos que los hombres, por estructuras religiosas, alejen a los hombres de Dios. ¿Cuántos han sentido lejos de Dios por cuando quieren participar de algún servicio de la iglesia, de los que llamamos del altar, por ejemplo? Y le dicen, no, mira, hermano, tú tienes que entrar a un proceso, tienes que empezar desde abajo. Y no estoy diciendo que esté mal, pero a veces esos procesos nos alejan de lo que Dios quiere para con nosotros. Yo por eso quise empezar con ese canto, para que usted pueda entender que el Espíritu Santo viene cada servicio, viene cada día, no solamente aquí en la iglesia, sino en su casa, en su intimidad, en su trabajo. El Espíritu Santo ahí quiere estar presente ministrándolo. Amén. Entonces, como le decía, la palabra sobrenatural no aparece en la Biblia. Por lo menos las versiones que yo chequé no lo mencionan, excepto la Nueva Traducción Viviente. En el libro de Judas, en 2 ocasiones, para hablar de los ángeles, utiliza la palabra seres sobrenaturales. Pero de ahí en adelante ninguna otra versión maneja la palabra sobrenatural. Entonces, una pregunta que nace aquí de esto: ¿usted cree que escuchar la voz de Dios sea sobrenatural? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cree que sea sobrenatural? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Será sobrenatural escuchar la voz de Dios? Cuando usted platica con sus hijos, ¿es sobrenatural? Es que eso es lo que Dios quiere, justamente. Eso es lo que Dios quiere. Cuando nosotros platicamos con nuestros hijos, sea por teléfono, sea en la casa, en la sala, o nos sentamos a platicar con ellos, sus hijos no, caray, escucho una voz del cielo. Alguien, ¿verdad que no sucede así? Bueno, es lo mismo con Dios. ¿Somos hijos de Dios, sí o no? ¿Leímos que somos participantes de las promesas de Dios? Entonces no es sobrenatural. Lo hemos hecho sobrenatural por lo que le decía al principio. Las estructuras religiosas nos han alejado de esa naturaleza divina de Dios. Pero el escuchar a Dios, la voz de Dios es para todos, hermano. Es para todos. Escuchaba una predicación apenas hace unos días que hablaba de los levitas, de lo que le mencionaba, que muchas veces decimos que los levitas son los que están acá al frente, los que predican, los que oran, los que cantan, los que tocan un instrumento. Pero la Biblia dice que todos fuimos hechos reyes y sacerdotes. ¿Cuántos son levitas? Poquitos. ¿Cuántos son levitas? Bueno, pues usted puede escuchar la voz de Dios todos los días, cuando usted lo decida. Cuando usted se siente en su casa y diga, Señor, aquí estoy, te quiero oír. Yo te quiero escuchar, y Dios va a hablar de muchas maneras. Hay quienes han tenido la oportunidad de escuchar la voz audible de Dios. Y los que han tenido esa experiencia, casi que no la recomiendan, ¿eh? Porque han escuchado testimonios donde quedan fulminados por la voz de Dios. Es impactante, impacta la vida de la gente, impacta la vida de aquel que tuvo esa oportunidad, pero Dios es misericordioso y nos habla también al corazón, y nos habla a los pensamientos, y nos habla a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí o no? Entonces, escuchar la voz de Dios no es un evento sobrenatural. ¿Amén?
Los veo así como que este hermano, ¿qué se fumó? Dice por ahí alguien, ¿no? ¿Qué se fumó? ¿Los milagros serían un hecho sobrenatural? Si así fuera, la Biblia lo utilizara. Y los hechos sobrenaturales de Jesús. Pero Dios, siendo tan divino, tan poderoso, tan sublime, tan hermoso, viene a la tierra, se hace hombre, se hace partícipes de la humanidad y nos permite participar. Por eso lo titulé Participando de la naturaleza divina. Porque Dios está aquí, está cercano a nosotros. Antes de empezar a venir para acá con ustedes en esta etapa, porque he venido muchas veces, muchos hermanos me preguntaban si era yo nuevo. Yo les decía, no, hermanos, yo soy más viejo que todos ustedes. Y no solo de edad. Yo tuve la oportunidad, tuve la gracia, la bendición, que descuidé, lamentablemente y con vergüenza lo digo, de empezar esta obra. Yo fui invitado por el pastor, por el hermano Joaquín, por el pastor, cuando empezó la obra en su casa. Éramos 6 personas, si no mal recuerdo, era el hermano Joaquín, su esposa, el papá de la hermana Sarita, estaba la hermana Lupita, que hoy no la veo, otra familia que no recuerdo su nombre y un servidor. Ahí empezó la obra. Así que yo soy más viejo que muchos de ustedes. Amén. Y le decía yo, lamentablemente tuve la mala decisión de no seguir. Pero bueno, antes de empezar a venir en esta etapa, estuve yendo a otra congregación que me invitaron. Y allí fue un profeta que le platicaba al hermano Sergio en aquella ocasión. Conocí a ese profeta que se movía o se mueve muy similar al mover, al fluir del profeta Dani, el que vino. ¿Se acuerdan del hermano Dani? Que nos vino a sorprender con la naturaleza divina. Así es la naturaleza divina, es lo que le vuelvo a repetir, no son hechos sobrenaturales. Y él nos hizo ser participantes de ese evento. Bueno, yo conocí a un profeta en esa iglesia que se movía de una manera muy similar. Al final del servicio, la gente se acercó a él para que oraran por él. Le llevaron a un niño que tenía aproximadamente como unos 4 o 5 años con cáncer. Duele, da tristeza ver ese tipo de cosas. Y el profeta oró por él. Y Dios le mostró que un ángel estaba con ese niño. Le dijo a la persona que lo llevaba, dijo, no te preocupes, Dios va a obrar y este niño va a ser testimonio de poder para la gente que sabe de esta situación. Y hay un ángel aquí. Y recuerdo que varios de los hermanos que estábamos alrededor, escuchando la oración, y cuando el profeta declara que había un ángel, todos empezaron, ay, dice el profeta que hay un ángel, y dice el profeta que ahí está, y se empezó a correr la voz, y yo dije, pero ¿por qué se sorprenden? ¿Por qué se sorprenden si la Biblia dice que hay ángeles? Aquí hay ángeles en este momento. Ahí a su lado están, no los vemos, es otra cosa, pero ahí están. Y cuando vamos, al final de la enseñanza, cuando queremos ser participantes de la naturaleza divina, entonces los vamos a poder ver. Que eso es lo que Dios quiere. Y yo decía, pero ¿por qué se sorprenden? ¿Por qué le vuelvo a repetir? Las estructuras religiosas nos han alejado de esas cosas. Nos han hecho pensar o creer o nos han enseñado que solo es exclusividad de algunos, pero es para todos. Cuando usted sale de su casa, ¿quién cree que va con usted? ¿Qué cantábamos hace rato? Ángeles y qué más. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que camina todos los días con usted. Si usted se lo pide, claro está. Si usted se lo pide y usted quiere, el Espíritu Santo ahí va a estar. Y el ángel que fue asignado a su vida, ahí va a estar. Y usted es participante de la naturaleza divina todos los días. Solo que necesitamos volver a esa naturaleza. ¿Por qué le digo volver a esa naturaleza? Como le decía, Dios siempre ha estado interesado en que nosotros seamos participantes. ¿Qué sucedió en el huerto del Edén? Volvamos al principio. ¿Qué sucedió? Pone al hombre y a la mujer en el huerto. ¿Y qué sucedía? La presencia de Dios bajaba. Y dice que hablaba con ellos. ¿Adán y Eva se sorprendían? Se sorprendieron cuando pecaron porque se escondieron. Ahí sí les sorprendió. Pero para ellos era algo natural. La naturaleza de Dios
se hace parte de nosotros. Ese era el propósito de Dios. El pecado nos alejó de esa naturaleza divina. Pero le tengo una sorpresa o le tengo una gran noticia. El Señor Jesús vino, se hizo hombre, pagó el precio para concedernos a ser parte de lo que leímos al principio. Todo lo que está en la Biblia, hermano, todo, así como lo escucha, todo tiene un sentido y tiene un porqué y tiene un para qué. Todo, colores, nombres, figuras, todo en lo absoluto, todo tiene un sentido. Leíamos en el versículo número 1, a ver qué dice, a ver si lo encuentra usted ahí. A ver si encuentra un detalle. ¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo 1 en el inicio? Simón Pedro. ¿Qué le encuentra usted al Simón Pedro? ¿Encuentra usted ahí alguna cosa escondida ahí en el Simón Pedro? A ver, vamos, ¿qué dice la primera carta de Pedro? En el versículo 1, ¿qué dice la primera carta? Alguien que lo lea, ayúdeme, por favor. ¿Cómo dice? Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Y por qué en la segunda carta dice Simón Pedro? ¿De qué estamos hablando? De ser participantes de la naturaleza divina. Simón, naturaleza humana. Pedro, ¿quién le puso Pedro? ¿Quién le cambió el nombre? El Señor Jesús. Y en esta carta que Pedro va a hablar de la sobrenaturalidad o de la naturaleza divina, dice, yo fui participante de eso. Yo me llamaba Pedro, perdón, yo me llamaba Simón. Y él me llamó Pedro. Yo tenía una parte humana, mi padre y mi madre, yo nací de una mujer, pero él vino y implantó en mí la naturaleza divina y se convierte en Simón Pedro. Y así cada uno de nosotros, así cada uno de nosotros podemos decir, yo soy participante. Quizás no nos han cambiado el nombre como tal, pero le aseguro que allá delante de Dios tenemos otro nombre. Yo le garantizo que tenemos otro nombre. Entonces aquí Pedro nos hace ver ese detalle. Vamos a ver otro detalle. ¿A quién le dieron la promesa de que su descendencia sería multiplicada en sobremanera? Abraham. ¿Qué le dijeron a Abraham? Vamos a ver qué dice. Dios mío, ya perdí la cita. ¿Dónde estamos? Génesis 3:8. Espero no haberme equivocado. No. Génesis 22:17. Perdóneme. Génesis 22:17. ¿Qué dice? Ahí vamos a ver otro detalle. ¿Ya la encontró? ¿Qué dice? Ajá. Ajá. Como las estrellas del cielo y... ¿Ya encontró la divinidad de Dios? ¿Sí la encontró? Las estrellas arriba en el cielo. Le dice, mira al cielo, tu descendencia será la parte divina. Y luego le dice, mira qué, la parte terrenal. Nuevamente Dios queriendo habitar en medio de nosotros. Amén. ¿Sí lo estamos captando o no? El hombre, hermano, es el único, escúcheme lo que le voy a decir. El hombre es el único ser sobre la tierra que tiene la capacidad de conectar la tierra con el cielo. Y esa capacidad no la dio Dios, no la tenemos por nosotros, por nuestros propios medios. Dios no la dio. ¿Qué dice Génesis 2:7? Génesis 2:7, por favor, ayúdeme. Ajá.
¿De dónde lo formó? Ajá, ¿y qué es lo que dice, hermano Juan? Amén. ¿Lo formó de dónde? De la tierra. ¿Y luego qué hizo? La divinidad de Dios. Dios siempre ha estado interesado en habitar en medio nuestro, en ser parte de nuestro día a día, en ser parte de todo nuestro ser en espíritu, alma y cuerpo. Mire, hermano, mi deseo de esta enseñanza, se lo comparto, es que despertemos a un nuevo mover de Dios. Mire, yo no sé usted, yo le digo, bueno, me voy a regresar unas cuantas generaciones atrás. Yo ya tengo mis años, como algún día les decían durante la oración. Yo conocí el Evangelio aproximadamente cuando tenía yo 14 años. Llevo muchos años conociendo el Evangelio. Pero hoy, en esta etapa de mi vida, yo le decía al pastor hace 8 días, llevo 40 años conociendo el Evangelio. Y yo nunca había tenido el deseo en mi corazón de moverme en los dones espirituales. Imagínense 40 años de conocer el Evangelio y nunca había sentido ese deseo, que también es una necesidad, ese deseo de, yo quiero saber qué es el don de ciencia. Yo quiero saber qué es el don de profecía. Yo quiero saber qué es imponer las manos y que la gente sane. ¿No le gustaría a usted eso? O ustedes, a mí me impactó, de verdad les digo, a mí, ahora que tuvimos la visita de este profeta, del hermano Dani, a mí me impactó. Me gustaría, le insisto, que este día, esta enseñanza sea el deseo en mi corazón, es que caiga a su corazón esa flamita, si me lo permite decirlo de esta manera, pero que se vuelva una llama intensa en el corazón por despertar. Yo quiero saber. O sea, no necesitamos, o perdón por decirlo de esta manera si me equivoco, no necesitamos que venga un invitado cada 6 meses, cada 7 meses, o cuando pudiera estar aquí uno de ustedes haciendo eso, moviéndose en ese mismo fuego, moviéndose en ese mismo poder de Dios. Yo no sé usted, hermano, de verdad, si usted quiera venir cada domingo, cantar unos cantos que es precioso, es hermoso, adorar a Dios, alabar a Dios, escuchar una enseñanza y irme a mi casa y que no pase nada. Yo ya no, hermano. Yo ya no, yo de verdad, yo digo, Señor, yo quiero algo más porque siempre hay algo más en Dios. Siempre hay algo más en Dios, hermano. Necesitamos despertar a eso. Necesitamos decirle al Espíritu Santo, Señor, aquí estoy yo, úsame a mí. Yo quiero que deposites un don en mí. Yo quiero que deposites en mí visiones, que yo quiero saber qué es interpretar lenguas. Estaba escuchando el testimonio de una iglesia que tiene una visitación tremenda, un avivamiento tremendo, donde niños, escuche, de verdad. Y hay videos, el pastor dice, yo no les estoy mintiendo. Allí hay videos, pueden consultar en nuestras redes sociales y lo pueden mirar, que no les estoy inventando nada. Hay niños interpretando lenguas angelicales. Niños que se acercan a hermanos que están orando en el momento y empiezan a interpretar las lenguas. Yo dije, Señor, yo quiero vivir eso. Yo quiero ver eso. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de tu naturaleza divina. Yo quiero, Padre, despertar a ese mover del Espíritu Santo. Yo quiero despertar a ese mover tuyo, Señor, que nos lleva cada día más. Y vuelvo a insistir, yo no sé usted, pero yo no me quiero quedar estático, que pase un domingo más y siga haciendo lo mismo. Porque nos volvemos religiosos sin darnos cuenta. Y ahorita más adelante vamos ahí. Me voy a apurar porque este no es el tema. Ya llevo media hora y no es el tema. De verdad no es el tema. Mire, me voy a apurar. Las promesas de Dios. Dice que por medio de las promesas de Dios, según el texto que leímos en la segunda carta de Pedro, dice que por sus promesas somos participantes de esa naturaleza divina. Amén. Vamos a ver algunas promesas. No es el tema, insisto, estoy en la introducción, deme tiempo, deme chance, téngame paciencia y ruego a Dios que no se canse para que reciba la palabra de Dios. Solo 2 amenes, gracias hermanos. Los demás,
Amén también. Vamos a ver una promesa de Dios. Son promesas bien conocidas. No vamos a profundizar en ellas porque son textos bien conocidos. Vamos a ver qué dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. Si alguien lo tiene y lo puede leer, hágalo con toda confianza para que avancemos, porque le vuelvo a repetir, estoy en la introducción. Ajá. ¿Qué más? Ajá. Estamos en la mano de Dios. Es una promesa. ¿Qué problema tienes, hermano? ¿Qué te está quejando? ¿Enfermedad? ¿Problemas económicos? ¿Problemas familiares con los hijos? ¿Qué problema tienes? No te preocupes. ¿Sabes cuál debe ser tu preocupación? Estar en la mano de Dios. No solo en la presencia, estar en la mano de Dios. Y mire, dice el primer versículo que nos hizo favor la hermana Rebe de leer, dice, esta oración o esta promesa la hace Jesús. Y dice que estamos en su mano. ¿Cierto o falso? Y el último versículo que leemos, ¿qué dice? Mi Padre, ajá. Le pregunto, ¿estamos en la mano de Jesús o en la mano del Padre? Estamos en las manos de los dos. Mire, esto es bien bonito, hermano. Voy a dejar el micrófono por un momento para que pueda yo ser un poquito más gráfico. ¿Ven? ¿Qué puede llegar a nuestra vida? ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué puede suceder? ¿Qué nos debe de preocupar? Sí, nos debe preocupar que suceda esto, que estemos en la mano de Dios, que estemos en la mano de Jesús. Y mire que vengan tormentas, que vengan terremotos y que el dólar y que las pestes y que lo que sea. Si nosotros estamos convencidos, dice que por estas promesas, lo que leímos en Pedro, por estas promesas somos participantes de la naturaleza divina. Vamos a la siguiente, porque le insisto, estoy en la introducción. Juan 14, del 2 al 3, ¿qué dice? Ajá, ¿qué dice más? ¿Qué promesa tenemos? ¿Qué promesa tenemos? De morada eterna. Nuevamente, ser participantes de la naturaleza divina. Dice, yo estoy preparando una morada donde está la presencia de Dios y vamos a ser participantes de la naturaleza divina por la eternidad. Pero bueno, pero ahorita estamos aquí y tenemos que ser participantes aquí. Pero es una promesa. ¿Qué dice Mateo 11, 28? Ay, perdóneme, no se mueva de ahí, perdóneme, discúlpeme, para no dar más vueltas. Juan 14, 13 al 14. Hermano, nos están poniendo la naturaleza divina en charola de plata. Nada más es cosa de decir, yo quiero. Nada más es cosa de levantar la mano y decir, aquí estoy. Ni una mano. Bueno, una, dos, tres, cuatro. Bueno, aquí estoy, yo quiero. Nada más es cosa de decir, Señor, yo quiero. No, mire, el precio ya fue pagado. Consumado es, dijo Jesús. Ya nomás es decir, Señor, aquí estoy, yo quiero. Amén. Suena regaño, pero no es regaño, ¿eh?
Mateo 11:28. Mateo 11:28. Les digo, son promesas bien conocidas, son textos bien repetidos que aprendemos de memoria en la escuela dominical. ¿Por qué no vienen muchos a la iglesia? Están cansados. Domingo, hermano. ¿Cómo cree usted? Es día de descanso. Es día de quedarse en la cama, de levantarse tarde, de ver el fútbol. Pero en Dios es al revés. ¿Estás cansado? Esfuérzate en venir y hallarás descanso. Le digo que he estado buscando la presencia de Dios. Le digo al pastor, le vuelvo a repetir, 40 años de conocer el Evangelio. Le digo al pastor, nunca en mi vida, en todos esos años, había tenido tal disciplina de ponerme a orar como lo estoy haciendo. Y no sabe cuánto lo estoy disfrutando. De verdad, digo, Dios mío, de lo que me estaba yo perdiendo en todos estos años, porque yo no lo hacía. ¿Por qué cree usted? Porque estaba cansado. Tenía yo un trabajo sumamente desgastante. Mi trabajo era muy, muy, muy pesado. Y le platicaba el otro día a la hermana Rebe, las actividades que tenía en la iglesia eran desgastantes, eran demandantes. Entonces yo terminé cansado, físicamente, agotado emocionalmente y hasta espiritualmente. Pero porque yo no entendía todas estas cosas que hoy Dios me está permitiendo entender y que le comparto con el deseo de que usted también las entienda y nos metamos a ese fluir y a ese mover de Dios como nunca lo ha habido en nuestra vida. Ese es mi deseo, hermano. Vamos a entrar a la enseñanza. Vamos apenas a entrar a la enseñanza. Dios bendito de mi vida. El otro día el hermano que vino, el hermano Armando que vino, decía, 1 hora para cuando se tiene que decir mucho es muy poco tiempo. Y sí, yo pensaba, sí. Y cuando no se tiene nada que decir 1 hora es esto, a ver, aquí el reloj no se mueve. Mire, yo no sé cómo ha avanzado el tiempo. Vamos a entrar a la enseñanza, pero es necesario que entendamos el último versículo. Primera a los Corintios, ¿qué dice Pablo en Primera a los Corintios? Capítulo 2, versículos 12 al 15. Porque veo que muchos se me quedan viendo con cara de what, así como que, insisto, este hermano no ha dormido bien y está imaginando cosas. ¿Qué dice Primera de Corintios 2, 12 al 15? A ver, hermano Osvaldo, si me apoya, si me ayuda. Amén. Esto nos habla de un desponjamiento mental, de corazón, de todo nuestro ser. Porque las cosas de Dios no las podemos entender con la mente. Porque la mente, ¿qué hace la mente? Lo raciona todo. Lo razona todo. Si yo le digo en este momento ahí, contra la mano Rebeca hay un ángel, ya, ¿y dónde yo no lo veo? Porque la mente lo razona. Pero el espíritu lo siente, lo discierne, lo entiende, lo asimila. Tenemos que despojarnos de nuestra naturaleza humana y darle paso a la naturaleza divina de Dios. Porque de esa manera es de la única manera que podemos entender las cosas que son espirituales. A ver, voltea a ver a su hermano y diga, a ver si tiene cara de espiritual. O sea, está durmiendo. ¿Sí tiene cara de espiritual? Vamos a entrar a la enseñanza. ¿Qué hicieron algunos personajes de la Biblia
para ser participantes de la naturaleza. Ya vimos que son las promesas. Pero las promesas, si no las ejecutamos, si no las vivimos, nos van a dejar exactamente igual. Esas cosas se tienen que vivir, se tienen que experimentar. Si no, queda en palabra muerta, queda en letra muerta y no nos va a servir de nada. Vamos a ver qué hicieron algunos personajes de la Biblia para volver o ser participantes de esa naturaleza divina. Mateo 14, capítulo 14, versos 20 y 22. Es un pasaje nuevamente, insisto, bien conocido. No lo vamos a leer todo por causas del tiempo, pero vamos a ver qué dice 14, versículo 20 y 22. Este pasaje nos habla de cuando Jesús hace el milagro de multiplicar los peces y los panes. Usted se sabe la historia. Los discípulos le dicen al Señor Jesús: despide a la multitud porque ya es tarde y estamos en un lugar desértico y la gente tiene hambre y ya es tarde. ¿Y qué le dice Jesús a los discípulos? Denles ustedes de comer. O sea, lo que Jesús quería en ese momento es: les voy a dar chance de que sean participantes de mi poder, de la naturaleza divina. Denles ustedes de comer, dice el Señor Jesús. Y el razonamiento a la cabecita de los discípulos dijeron: pues es que nada más hay unos cuantos peces y unos panes, nada más. Bueno, pues ahora ahí va el poder de Dios. ¿Y qué sucede? Multiplica los peces y el pan, y dice la Biblia que comieron 5,000 personas. Y una vez que ya fueron saciados, una vez que ya recibieron los milagros, las señales, los prodigios, que fueron participantes de la naturaleza divina, ¿qué sucedió? Dice que sobraron 12 canastas de los panes y de los peces. Yo no sé si fueron más peces que panes, pero dice que fueron 12 canastas. Pero aquí hay que destacar un detalle. Eran 5,000 personas y se fueron. Porque dice en el versículo 21, y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca, fueran delante de él a la orilla, mientras él despedía a la multitud. La pregunta es: ¿cuántas canastas sobraron? ¿Cuántos discípulos eran? ¿Qué nos hace ser participantes de la naturaleza divina? Ser discípulos. Ser discípulos. Los otros 5,000 se fueron a sus casas. Pero Jesús les dice: súbanse a la barca. Y cada discípulo llevaba su canasta. Y no lo dice la Biblia, es cuestión de deducirlo con algo sencillo. ¿Ustedes en qué versículo lo dice? No lo dice. Pero si eran 12 discípulos y sobraron 12 canastas, y Jesús les dice: súbanse a la barca, vámonos. El pan de bendición, el pan de misericordia, el pez de la revelación, los milagros, las maravillas, los prodigios, las señales son para los discípulos. ¿Cuántos son discípulos? Ser discípulo, entre muchas otras cosas, es dejarse mandar por otro. A Pedro, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, cuando eras niño tú ibas y venías, pero ahora que eres viejo es otro el que te ciñe. Ahora estás bajo autoridad. Y ser discípulo no es fácil, hermano. Porque fíjese que los discípulos tenían la misma hambre que todos los 5,000, ¿cierto? Y estuvieron todo el día predicando, ¿cierto? Y termina la predicación y les dice Jesús: a trabajar, discípulos. Hay que repartir pan y peces para 5,000 personas. Y los discípulos pudieron haber dicho: ¿sabes qué? No, que ya es bien tarde. No, oye, no inventes. 5,000, ¿a qué horas vamos a terminar? No, sabes que yo me voy, tengo que ir a pescar, dijera Pedro o Mateo, a recaudar impuestos. Sin en cambio, los discípulos se quedaron hasta el final. Llegaron desde el principio y se quedaron hasta el final. El discípulo es el que está dispuesto a
algo más allá de. El discípulo es el que está dispuesto a que después de servir, después de todo lo que implica, lo que implicó este culto, porque allí hubo un culto, se quedaron en la barca a tener intimidad con Jesús. El discípulo es el que da más allá. El discípulo es el que se deja enseñar. El discípulo es el que dice, yo quiero aprender. O un amén nada más. Le tengo que arrancar los amenes, lo voy a hacer en el nombre de Jesús. En la iglesia que estuvimos antes, algunos de ustedes me conocen de allá, otros no. Yo fui maestro de niños muchos años. Estuve enseñando a niños de 12 años en adelante. Yo creo que estuve como unos 10, 15 años dando clases con los niños. Tuve el privilegio, el gusto, es una bendición. Hoy los veo y para mí es una bendición más. En el caso de Liz, que estuvo conmigo, el hijo de la hermana Fabi, Natanael, estuvo con el hijo de la hermana. ¿Perdón? A eso voy justamente con el tema de los discípulos. Raúl estuvo conmigo. Fueron mis alumnos. Ahí estuvo. Y el pastor, el que hoy es nuestro pastor, fue mi alumno. Yo nunca me imaginé, es algo que me bendice grandemente, es algo que me toca el corazón. Nunca me imaginé que ese niño al que yo enseñé algún día iba a ser mi pastor. Y hoy vine y le dije, me quiero congregar aquí, quiero que seas mi pastor. Y yo hoy me siento a ser discipulado por ese niño al que yo algún día enseñé. Hoy me siento y digo, tengo que aprender de él. Tengo mucho que aprender de él. Y hoy quiero ser discípulo, porque quiero ser participante de la naturaleza divina. Porque quiero irme a mi casa y llevarme mi canasto de pan y de peces. Porque quiero irme a mi casa y que en mi casa no me falte nada. Porque eso representa, ese canasto representa la abundancia y la sobreabundancia. Pero hay que ser discípulos. Hay que dejarnos enseñar. Sí, así de joven como está, Dios lo puso. A Dios le plació. ¿Y qué importa si yo tengo 40 años o más o los que sean en el Evangelio? Y digo, yo quiero aprender hoy y me siento y digo, este es mi maestro. Hoy se invirtieron los papeles. Y estoy aprendiendo. Cosas que yo nunca había aprendido, hoy las estoy aprendiendo con él. Pero hay que dejarse discipular. Yo me quiero llevar ese canasto hoy. Amén. Vamos a ver otro más. Ay, Dios mío, ¿por qué se hace por qué correrá el tiempo de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mándeme. Sí, definitivamente. Yo le decía hace rato al hermano Misael, cuando yo llegué a la primera iglesia cristiana, cuando yo me congregué por primera vez, fue de Dios. O sea, esto es de Dios. Yo estoy aquí para darle la gloria a Dios, hermano. Yo estoy aquí para reconocer el poder de Dios. Yo no tengo nada de mí mismo, yo no he hecho nada para estar aquí. Dios en su misericordia aquí me tiene. Cuando yo llegué la primera vez a una iglesia cristiana, hermano, yo vi el púlpito, que yo no sabía que se llamaba púlpito, porque yo no sabía nada. Les he compartido a algunos de ustedes que cuando yo llegué a una iglesia cristiana, a mí no me evangelizaron. A mí no me evangelizaron. Dios me llevó a una iglesia cristiana. A mí no me dijeron, tienes que aceptar a Jesús. A mí no me dijeron, tienes que ofrendar, tienes que hacer una oración de fe. Nadie me impuso las manos para recibirme en la iglesia. Nada. De verdad, nada, hermano. A mí no me evangelizó nadie. Yo llegué a esa iglesia, yo vi el púlpito, yo vi al pastor, Juan Figueroa se llamaba, así es que aún vive el hermano, ya era un hombre de edad, no sé si viva. Si no, si vive es un ancianito, porque ya hace muchos años de eso. Y yo dije, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Yo no sabía nada. Y desde entonces yo empecé a congregarme, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Y le doy mi palabra que yo no hice nada para estar aquí.
Es más, reconociendo mi condición, yo no tendría que estar aquí. Y hablo de atrás, no de ahorita. Gracias a Dios me ha permitido corregir. Gracias a Dios me ha permitido cambiar. Pero si fuera por mi condición, hermano, yo ya estuviera muy lejos, hermano. De verdad, soy honesto, no estoy aquí tratándolo de convencer de nada, de verdad. Bueno, sí, de la palabra. Pero hablo de mi persona. Si fuera por mí, yo ya no estaría. Pero mire, yo me quiero llevar la bendición de Dios hoy. Y ruego a Dios que también se la lleve usted. Marcos 10, 51, 52. Otro pasaje, historia bien conocida, habla del ciego Bartimeo. Y sucede justamente después de un culto. Termina el culto, Jesús ya iba a descansar, iba por el camino y empieza a escucharse un gritón por ahí que decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dijo Bartimeo, en otras palabras, yo no me voy sin mi naturaleza divina. Yo quiero ser participante. Y empezó a gritar. Y usted conoce la historia. Los discípulos y otras personas, dice la Biblia, que lo callaban. Que le decían que guardara silencio. Y dice la Biblia que él gritaba más fuerte. Hasta que logra llamar la atención de Jesús. Y dijo Bartimeo, ya la hice. Voy a ser participante de la naturaleza divina. Y Bartimeo no fue a Jesús. Jesús fue y se acercó a él. ¿Y qué hizo Bartimeo? Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Que recupere la vista. Ese quiero recuperar la vista lo hizo participante de la naturaleza divina. Si dice que quiero recobrar la vista, ¿qué quiere decir eso? Que veía. Quiero recobrar la vista. Yo veía, pero perdí la vista. Perdí la vista. Dice la Biblia, como le empecé diciendo, cada detalle, cada cosa que está en la Biblia tiene un porqué y un para qué. No está ahí porque se le ocurrió al escritor, al narrador. No, al Espíritu Santo se le ocurrió inspirarlo para que quedara escrito. Y dice la Biblia que Bartimeo estaba junto al camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no tenemos que estar ni tibios, o fríos o calientes. No a la orilla del camino. Yo voy el domingo, ya cumplí con Dios, ya no me puedes protestar nada, ya fui, ya tú me viste, ahí estuve. Yo te pregunto, ¿quieres estar junto al camino o quieres estar en el camino? Pero la condición o lo que hizo Bartimeo es reconocer tu condición. Tienes que reconocer tu condición. Cuando tú te presentas delante de Dios, cuando venimos a este lugar, venimos a reconocer nuestra necesidad de Dios. Venimos a decirle: Señor, soy un menesteroso de ti, te necesito. En las oraciones yo he estado orando, cuando me ha tocado, podemos tenerlo todo, podemos ser abundados en la economía, podemos vivir en una casa bonita, traer un buen carro, podemos tener comodidades, lujos, pero si no tenemos la presencia de Dios, si no estamos en el camino, hermano, no te sirve de nada, eso se va a quedar aquí. Si Dios no viene antes, todos nos vamos a morir, nos vamos a ir al hoyo, como se dice comúnmente, y todas esas propiedades, lujos, comodidades, dinero, cuentas en el banco se van a quedar. Y lo único que nos vamos a llevar es la naturaleza divina, la presencia de Dios. Porque vamos para la eternidad, ya vamos a estar con Él. Pero tenemos que reconocer nuestra condición. A veces cuando nos está yendo bien es cuando no buscamos. Mire, hermano, yo estoy aquí, de verdad, le insisto, estoy aquí porque me fui para el hoyo. Y Dios me fue y me sacó. Yo no lo busqué. Mira, ya no quería congregarme. Dios decía: yo ya no quiero, ya no. Y Dios dijo: yo sí. Y Dios dijo: yo sí. Y aquí estoy. Pero porque reconocí mi condición, le dije: Señor, te necesito. ¿Qué soy sin ti? No soy nada. Yo te necesito en mi vida todos los días. Ya
me fui al hoyo. Lo perdí todo, de verdad, perdí mi salud. Tuve, y declaro en el nombre de Jesús, tuve problemas de salud graves. Se me desarrollaban los cálculos renales. Hermano, se sufre con esas cosas. Iba a decir cochinadas, bueno, ya lo dije. Perdónenme, queda grabado, perdónenme, pero es que son dolores, hermano. Bueno, mire, déjese del dolor. Déjese del dolor. Me empezaron a hacer estudios y me dijeron, tus riñones están lastimados. Han dejado de funcionar en un porcentaje. Si tú sigues desarrollando cálculos renales, esas piedras van a seguir lastimando tus riñones hasta el grado o hasta que llegues a sufrir insuficiencia renal. Me dio terror, miedo. Se siente uno cerquita de la muerte, hermano. Y yo he tenido la mala oportunidad, no puedo decir la oportunidad, de ver a gente morir de insuficiencia renal. Es muy feo, como todas las enfermedades, pero es una enfermedad muy prolongada. La gente sufre demasiado. Yo dije, yo no quiero eso, Señor. Yo no quiero pasar por eso. Y tuve otros problemas de salud. Y Dios dijo, bueno, ya tocó fondo, ya me necesita, o siempre lo he necesitado, y fue y me trajo de donde yo estaba, y hoy me tiene delante de usted para servir al Dios de la gloria y al Dios eterno. Pero porque reconocí mi condición, hermano. Mire, tenemos que tener mucho cuidado. A lo que yo me dedico desde hace muchos años, yo lamentablemente, el otro día también platicaba con Santi, yo le decía, Santi, si quieren los jóvenes cometer el peor de los errores, una mala decisión en su vida, dejen de estudiar. Yo cometí ese error, yo dejé de estudiar. Empecé a trabajar desde muy niño. Y yo me he dedicado a manejar toda mi vida. Toda mi vida me he dedicado a manejar. Me fascinó el volante y yo manejo desde los 10 años. Desde los 10 años aprendí a manejar. Y se me facilitó como usted no tiene idea. Yo no fui el niño de 10 años o la persona de 10 años al que se le apagaba el carro. No, hermano, yo me subí, arranqué el carro y me fui como todo un experto. Y Dios sabe que estoy hablando con verdad. Desde los 10 años manejo. Cuando dejé de estudiar, yo le platicaba a Santi, mi sueño de estudiante, mi sueño juvenil era ser aviador. Dejo de estudiar, fracaso en los estudios, las esperanzas de ser aviador se fueron, solamente que me metiera a trabajar al gobierno, iba yo a ser aviador ahí. Y dije, yo pensé, bueno, ya un avión no voy a poder. ¿Qué le sigue más grande? Porque me llamaba la atención eso de mover cosas grandes. ¿Qué seguirá después de pues, un ferrocarril? Pero pues no, tampoco, yo creo que ferrocarril no. Un tráiler. Busqué la manera de andar con traileros y nunca pude. Y caí terminando manejando camión por 20 años. Bueno, en el argot de los camioneros, cuando llegan a ocurrir accidentes en las carreteras, no sé si usted lo ha escuchado, supongo que sí, una de las principales razones porque se quedan dormidos. Y yo en mis tiempos de juventud, cuando yo empecé a manejar y empezaba a andar en ese medio, decía, eso es imposible. Eso no puede suceder. Alguien no puede dormirse al volante, eso no sucede. Y crecí y empecé a manejar y crecí con esa idea de eso no es posible, eso no sucede. ¿Qué cree? Sí sucede. Me he quedado dormido en el volante. Sí, me he quedado dormido en el volante. Y cuando me ha pasado eso, bueno, después ya fui consciente y cuando siento esa pesadez, me orillo, busco una sombrita, busco un árbol y mire, me echo un sueño de 20 minutos y me echo un poquito de agua al despertar y sigo. Pero sí se puede uno. ¿Por qué le estoy contando esto? ¿Usted dirá qué tiene que ver con la naturaleza divina? Porque muchos que vamos en el camino no creemos que nos pueden suceder ciertas cosas, como el quedarse dormido en el volante. Y nos empezamos a quedar dormidos en el culto. Y nos empezamos a quedar dormidos en la oración. Y nos empezamos a quedar dormidos en la alabanza. Y nos empieza a caer un sueño y una pesadez que no nos damos cuenta que terminamos como Bartimeo, a la orilla del camino. Ya no estamos en el camino. En una ocasión iba yo a Guanajuato,
de pasajero en un autobús. Yo no duermo, yo, como le digo que siempre he manejado, yo le tengo desconfianza a todo mundo. O sea, yo le tengo miedo a todo mundo quien maneja. Quien va en el volante, yo me siento inseguro. Yo no duermo. Las noches cuando yo viajo, yo no duermo. Yo veo a la gente y la gente pega la cabeza en el vidrio y se pierden. Yo no puedo. Yo voy viendo todo, porque como manejo y conozco, pues yo veía cómo el conductor del autobús se empezaba a quedar dormido. Y ahora las carreteras, no sé si han puesto atención, tienen en la orilla unas como ranuras. Están diseñadas para que cuando las llantas empiecen a vibrar, los conductores se despierten. Ese propósito tienen esas ranuras en la carretera. Antes no las había. Se empezaban a quedar dormidos, pues se desbarrancaban los camiones. Ahora están esas rayitas que están en la orilla de la carretera, no todas la tienen, pero sí la gran mayoría, es para que las llantas empiecen a vibrar y los conductores se despierten. Y yo me recuerdo que ese conductor se empezaba a quedar dormido, y cuando la llanta empezaba a tomar parte de esa, vibraba el autobús y él se despertaba. Y así se fue todo el camino, hermano, hasta Guanajuato. De verdad. Recuerdo muy bien que el pobre hombre, llegamos al andén de la central, se recostó en el volante, ahí se quedó el hombre. ¿Cuántos cristianos les está pasando lo mismo? Espero que aquí no. ¿Cuántos están despiertos? Ah, bendito Dios, gracias. No se quede dormido. Porque el sueño, ¿qué sucedió cuando Pablo estaba predicando en aquel aposento alto? El joven dice que se quedó dormido y se fue por la ventana. Cuando menos nos damos cuenta, ya nos quedamos dormidos. Y mi deseo es que el Espíritu Santo venga y nos avive esta mañana. Mi deseo es que despertemos a la naturaleza divina, que veamos el poder de Dios, las manifestaciones divinas de Dios, que seamos participantes de ellas. Leemos la Biblia, que sucedieron todas esas historias en la Biblia y pensamos que ahí se quedaron como historias escritas en un libro. No, hermano, tienen que ser hechos reales en nuestra vida hoy en día. Hoy en día. Está sucediendo un avivamiento bien grande a nivel mundial, donde el ministerio profético se está moviendo grandemente, los milagros. Estoy siguiendo a un coreano, hermano, un pastor coreano, que Dios lo usa en los milagros, lo usa en las liberaciones, y daba el testimonio, fíjese, daba el testimonio de que un hombre, una mujer, no da detalle obviamente, no sé qué sucedió, una mujer le muerde la lengua y se la corta por la mitad, y pierde la lengua este hombre. Este hombre lo contacta, no sé de qué manera, y le pide que ore. Este hombre se entera de que Dios lo usa en los milagros, lo contacta, le dice lo que le sucedió, le explica lo que le sucedió. Este pastor ora por él y la lengua de ese hombre empieza a crecer, hermano. Dios quiere que seamos participantes de eso, pero no quiere que lo escuchemos en Corea, que lo escuchemos en Estados Unidos, que lo escuchemos en Brasil, en Argentina. No, que suceda aquí en Prayer Home. Dios quiere que sucedan ese tipo de cosas aquí. Y otros, de verdad que he estado escuchando cada testimonio que digo, Dios mío, yo quiero de eso. Yo quiero de eso. ¿Cuántos dicen yo quiero de eso? Oh, y me regala 10 minutos más. Aleluya. Bueno, le digo a los ancianos, si el pastor me regaña, es culpa de los hermanos. Ellos autorizaron 1 hora más. Bueno, me voy a apurar. Deme chance de 2 puntos más. Quiero llegar a uno más. Mateo 14, 28. Pasajes bien conocidos, nuevamente le vuelvo a repetir. Le doy la cita para que tenga usted el apunte, pero le cuento. Pedro, esto sucedió después del milagro de los panes y los peces. Se suben a la barca, y usted sabe la historia. Llega Jesús al otro lado, ellos van en la barca y dice la Biblia que se suscita una gran tormenta, una gran tempestad. Jesús viene caminando sobre el mar. Amén. Cuando los discípulos lo ven, usted sabe la reacción, insisto, usted sabe la historia, es un fantasma, bla, bla, bla.
Pedro se levanta y le dice, si eres tú, Señor, ¿qué dice ahí el versículo? ¿Cómo dice? Mándame que vaya. ¿Qué lo hizo ser participante de la naturaleza divina? ¿No? ¿No? Está ahí, mándame. ¿A quién le gusta recibir órdenes? ¿Sabe por qué he trabajado como independiente toda mi vida? No me gusta que me estén dando órdenes. A nadie nos gusta. Pedro le dice, mándame. Y creo que alguna versión, si no me equivoco, dice, ordéname que vaya. Y como dicen por ahí, voy a pisar callos, no se sienta nadie ofendido, aludido, mándame que vaya. Estamos recibiendo una enseñanza los martes, vía virtual, pues, hombre, yo me confundo con todo esto, a eso voy justamente. Para mí todas esas cosas son totalmente nuevas. En mi vida había yo hecho eso. Mire, yo nunca había hecho esto tampoco. Yo era de hojitas y demás. Pero digo, pues tenemos que actualizarnos y avanzar. Y el pastor está dando esas enseñanzas los martes. Dio varias instrucciones, lo voy a mencionar de dos. Dijo que él lo puso, yo lo pongo entre comillas, él ni siquiera entre comillas lo puso, dijo que era obligatorio para los que participaban de la alabanza, del audio, de danza. Y pues ahí lo que yo alcanzaba a mirar, dije, no están todos, aquí hay muy poquitos. ¿A quién le gusta que lo manden? Nadie. Porque dijo el pastor que teníamos que estar ahí. Y ahí va la segunda cosa que a mí me intimida, me cohíbe, pues a mí me cuesta trabajo. Cámaras encendidas, Dios amado. ¿Y qué cree que las cámaras están apagadas? ¿Cómo vamos a ser participantes de la naturaleza divina si no nos gusta que nos manden? Mándame, le dice Pedro, mándame. Ordéname. No nos gustan las órdenes. El pastor cada 8 días, pásese para el frente, hermano, ocupe las primeras sillas. Ay, si no dice amén, diga ouch. Pastor, ¿por qué pusiste a este hermano a predicar hoy? Hubiera puesto al hermano Sergio que nos hable de Génesis, que nos hable de las mascotitas, es más bonito. ¿Obedecer? No, Dios mío, ¿qué es eso de obedecer? No. Pues si no, dicen algunos, pues si en mi casa no dejo que ni mi mujer me grite. No me mire feo, no me vaya a odiar, hermano. Si el pastor pregunta algún reporte, dígale algo bonito, pues. No nos gusta que nos manden, hermano. Pero eso nos hace ser participantes de la naturaleza divina, hermano. Escúcheme, si usted puede leer en la Biblia de ese tiempo, todos los milagros, todos, escuche, véalos, léalos, todos los milagros antepusieron una orden, una indicación. Todos los milagros. A Naamán le dijeron, ve y sumérgete en el río 7 veces. ¿Para qué? Y así podemos ver, milagro tras milagro, todos los milagros sucedieron, antepusieron una indicación. Obedecer. Saulo, imagínense, yo me identifico con dos personajes en la Biblia, pero así fuertemente. Uno de ellos es Saulo y el otro es Job. A Saulo, imagínense, perseguidor de la iglesia, con toda la autoridad, con todo el poder. Usted conoce la historia, Dios lo tumba del caballo, lo somete, y le dice, ahora tienes que esperar que venga alguien y te eche la mano, Pablito, o Saulo. Y no estaba fácil que ese hombre orgulloso, altivo, poderoso, se dejara ayudar y se dejara recibir órdenes, indicaciones. Vamos a decir indicaciones para que no se escuche tan drástico.
indicaciones de alguien más. Tenemos que aprender a recibir indicaciones. Dice Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, porque solamente así se pueden recibir indicaciones. De otra manera, vamos a salir en pleito, hermano. ¿Y usted por qué me manda? ¿Y usted quién es? Si usted no es el pastor, si usted no es el anciano, a usted no le corresponde decirme nada, ¿por qué me lo dice? Ay, Dios mío. ¿Le doy el último o ya no? Coste, ¿eh? Déjeme ver. Lucas 24:1, y con esto acabamos. Lucas 24:1. Alguien que me ayude, por favor. 24:1. Amén. Esto sucede después de la muerte de Jesús. Jesús es sepultado al tercer día, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Según el calendario, ustedes se cuenta, todos pensamos que es lunes. No, el primer día de la semana es domingo. Y el primer día de la semana vienen estas dos mujeres con especies aromáticas a la tumba de Jesús. Algo que me digo que Dios me ha estado hablando y le doy la gloria a Dios por ello, de verdad, y digo, Dios mío, solo tú que eres bueno. Pues resulta, mi hermano, que los cuerpos de las personas que morían, bueno, había diferentes tipos de unciones. Se ungía a los ancianos, a los sacerdotes, a los levitas, en fin, diferentes unciones. Pero también se ungían los cuerpos de los muertos con especies aromáticas. Pero se hacía al momento de la sepultura, no después. Esas cosas se hacían cuando los cuerpos iban a ser sepultados. Y la intención de ungir los cuerpos con especies aromáticas era honrar el cuerpo de esa persona. Despedirlo agradablemente, por decirlo de una manera, que oliera bonito. Pero se hacía cuando los sepultaban. Pero dice la Biblia que estas mujeres fueron al tercer día. Inclusive yo estaba estudiando que hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que este pasaje no existe en el original, que este ya fue un invento del escritor. Que eso ya no existe, es que eso no checa. Eso no checa con lo que fueron al tercer día a ungir el cuerpo, eso no sucedía. Pero yo creo que todo lo que está escrito aquí es voluntad de Dios y es para nuestra enseñanza, porque dice que toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y yo dije, aquí hay algo. Efectivamente hay algo. ¿Cuántos vieron la película de La Pasión? Fue brutal. Y los estudiosos dicen que se quedan cortos de lo que sucedió en la vida real. Si se dieron cuenta, la cara de Jesús, el cuerpo de Jesús quedó como desfigurado. E insisto, a lo mejor a la pantalla nos pusieron todavía algo que pudiéramos ver, pero en realidad sucedió algo todavía mucho peor. El cuerpo de Jesús quedó deshecho. El cuerpo de Jesús quedó deforme. Y a los 3 días, ¿qué sucede? No, a los 3 días, ¿qué sucede con el cuerpo? Empieza a descomponerse. Pues estas mujeres van a ver un cuerpo desfigurado en estado de descomposición. A ver, voltea a ver al que está a su lado. ¿Cómo lo ve? Porque es el cuerpo de Cristo. Véalo. El que está a su lado es el cuerpo de Cristo. Si dice la Biblia eso, lo estoy inventando yo. Así, muchas veces
No nos acercamos a los demás porque los vemos desfigurados, como que huele mal este hermano, como que huele mal esta hermana, como que no me da buena espina. ¿Pero qué cree? Estas mujeres no les importó. Y prepararon, dice, porque ellas, dice la Biblia ahí, lo que leímos, ellas prepararon las especies aromáticas. Y yo estaba viendo que las especies aromáticas las extraían de las raíces de los árboles, de las cortezas, de la savia que escurre de los árboles. Esto nos habla de un trabajo, nos habla de un esfuerzo. Y dice que se levantaron muy de mañana. Yo te pregunto, ¿te has esforzado por alguno de los que están aquí? ¿Has hecho algo por alguno? En la figura que estamos viendo, que es el cuerpo de Cristo. Quien está aquí a tu lado. Hermano, es que usted no lo conoce. Si usted supiera cómo es Él. Pues sí, a lo mejor sí, porque está desfigurado. Porque a lo mejor huele mal, pero es el cuerpo de Cristo. Y usted debe estar preparado para ungirlo. Una de las razones por las cuales yo me dejé de congregar, de entre todas muchas cosas, dije, ya no quiero nada con cristianos. Ya no quiero nada con cristianos. Yo estaba decepcionado. Yo me congregué en una iglesia por 20 años, creo, ya ni sé cuántos. Me dejé de congregar y yo esperaba una llamada, esperaba un mensaje, una visita. Alguien que dijera, hermano, ya no te vemos, ya no vas. Más de 10 años dando clases con niños, involucrado. Una de las obras estuvo en mi casa por 10 años. Y nunca nadie. ¿Cuántos han dejado de venir a esta iglesia y no los visitamos, no les hablamos, no nos acordamos de ellos? Un mensaje, una llamada. ¿Por qué no preparamos las especies aromáticas y decimos, huele mal, está desfigurado, pero es el cuerpo de Cristo? Estamos a veces disgustados los unos con los otros. Porque me miró feo, porque me habló feo, porque X habló mal de mí, me fue y me acusó con el pastor. Y yo no. Con esto acabo, hermano. Yo estaba lejos de Dios, yo ya no me quería congregar, enojado con la vida, enojado con los cristianos. Según yo, cerca de Dios. No, yo y Dios, nada más. Y fui a hacer mis compras. Estaba yo en un local haciendo mis compras. Pasó una hermana sobre la banqueta. Yo no la vi. Pero ella sí me vio, me reconoció porque ya teníamos años que no nos veíamos. Y se regresó y me dijo, hola. Y yo volteo y bueno, Charlie la conoce, era Caro Chagala. Me saludó, me dijo, oye, me dio gusto verte, te vi, te reconocí, te quería saludar. Se regresó y me saludó, estuvimos platicando un buen rato. Y me dijo, hermano, te invito a mi iglesia. Yo le dije, vamos. En ese momento ardió mi corazón, hermano. Yo era lo que yo esperaba. Le dije, ¿a dónde están yendo? A tal parte. ¿Qué día es el culto? A tal día, a tal hora. Paso por ti a tu casa, Caro. Era lo que yo estaba esperando, hermano. A lo mejor alguien aquí está esperando que alguien reciba una llamada, un mensaje. Oye, ven, te invito. Oye, ven, ¿por qué no vas? ¿Por qué has dejado de ir? Mira, te quiero echar la mano en lo que pueda. Soy el cuerpo de Cristo. Y gracias a esa hermana que se regresó y se tomó el tiempo de decir, te invito a mi iglesia, fue que regresé a congregarme y fui a su iglesia, nomás que no me gustó. Y dije, Señor, este fuego, esta oportunidad que me estás dando, no la puedo dejar pasar. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Prayer Home. Familia Ortiz Flores. Si los conozco, dice por ahí el dicho, más vale viejo por conocido que no por conocer. Dije, son una buena familia, yo los conozco, son gente temerosa.
Son gente que se conduce bien. Y me han preguntado, hermano, ¿dónde vives en Santa Fe? ¿Qué vienes a hacer hasta acá? Yo no sé, Dios me trajo. Sal de tu tierra y tu parentela, dice el Señor. Y sí, yo estaba en esa iglesia a unos minutos de mi casa, pero Dios me trajo. Hagamos algo por el cuerpo de Cristo, hermanos. Dejemos de estar enojados los unos con los otros. Dejemos de vernos mal, dejemos de estar murmurando los unos con los otros, hermano. Eso nos va a regresar a la naturaleza divina. Amén. Póngase de pie, hermano. Perdóneme por el tiempo. Perdóneme de verdad. Espero que no sea debut y despedida. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, hágame ese favor. Yo no sé lo que tenga usted que hablar con Dios. Aquí es personal, es individual.